Está con nosotros el doctor Baltasar Garzón. A nivel internacional no conozco a alguien que haya padecido tanto su coraje como el doctor Baltasar Garzón, las consecuencias que ha pagado en el ejercicio de su profesión. En la Argentina se ha publicado, está desde ayer en las librerías, este libro, No a la impunidad. Baltasar, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un placer, Víctor Hugo. Grosso modo, ¿qué dice el libro? Bueno, es, como dice, es el grito de las víctimas, es la lucha de las víctimas contra los crímenes masivos. Hace un repaso por todos los casos de jurisdicción universal que desde España se siguieron, comenzando por los crímenes de la dictadura argentina, chilena, guatemalteca, El Salvador, y pasa también los actores que hay en Argentina, en África. En definitiva, es todo un vademecum de crímenes de genocidio, de terrorismo, de lesa humanidad y sobre todo la fortaleza de las víctimas. La justicia como un hecho reparador para las víctimas. Sí, sin duda. Es sumamente reparador y la verdad como componente de la justicia y la justicia como elemento de la verdad son fundamentales para la reparación y las garantías de no repetición. Pero en realidad, ¿qué otra cosa podría ser, doctor Garzón, un hombre de la justicia si la ama, que luchar justamente por ese alivio para las víctimas de tantos poderes y contra la impunidad de ese poder? Sí, muchas veces cuesta mucho, pero lo importante es tener la convicción. Y el ejemplo, siempre lo digo, está en las víctimas. Yo he aprendido todo lo que sé sobre justicia, más que en los libros, en el trato con las víctimas y verlas cómo se entregan, cómo sufren, cómo se levantan. Desde mi punto de vista, el juez no tiene derecho a no hacer lo mismo, tiene que estar ahí, darlo todo, porque es un servidor público. Hay mucha injusticia en el mundo, porque nosotros aquí presumimos de tener la justicia más injusta que hay en la Argentina, pero los brasileños tironean y dicen, no sabés lo que es de aquí, la de aquí, y con Lula preso parecen darse razón, y aparecen los ecuatorianos y dicen, y la locura que ocurre con el expresidente Correa, que ahora está siendo reivindicado de alguna manera. Es decir, cada país piensa que tiene la peor justicia en este momento. Bueno, yo creo que la justicia es normalmente más injusta que justa, aunque esa injusticia puede ser no intencional. Lo que ocurre es que a veces, sobre todo cuando se utiliza como instrumento de agresión política, es decir, con lo que hoy se llama el lawfare, es muy grave, porque ahí ya es un componente no solamente de instrumentalización de la política en la justicia, sino la aceptación por parte de algunos jueces de dejarse utilizar. Y eso es terrible, porque podemos dudar de otros estamentos, pero el último baluarte de las víctimas es el juez, y si el juez falla, nos quedamos inermes. Por tanto, cuando la injusticia surge de la propia justicia, se pone en duda todo el sistema. Lo que hay es un gran abuso, además, porque el punto de partida de los códigos no es demasiado justo. Códigos penales pensados para defender los privilegios de los más poderosos y códigos civiles que siempre dan muchas ventajas a esos poderosos para hacer sus negocios. Lo veo así como punto de partida. Quizás, Víctor Hugo, sea así, pero con matizaciones. Es decir, las normas están y teóricamente son igual para todos. El problema es la aplicación de las mismas y la interpretación de las mismas, que normalmente se distribuyen con un baremo, con una vara de medir diferente, más suave para los poderosos y para las corporaciones y más dura para los más vulnerables, cuando debería de ser exactamente lo contrario. Es un enfoque de una justicia tradicional, vicaria, incluso patriarcal, protectora de las élites, que normalmente siempre han ido acompañadas de la justicia, y solo se cuestionaba la justicia cuando defendían a los más vulnerables. Mencionaba a Lula. Obviamente Lula ha sido
cuestionado, ha sido juzgado desde mi punto de vista injustamente, con un proceso mucho más que dudoso, y está cumpliendo una pena porque se quiso eliminarlo de la contienda electoral. Probablemente si hubiese sido un presidente diferente, alejado del pueblo, que no hubiera hecho tanto bien para el pueblo y sin embargo estuviese protegido por esas élites, la situación habría sido diferente. Doctor, yo le quiero preguntar por las víctimas que no consiguen justicia, porque usted dice que en su libro habla con víctimas que se reinventaron, que resurgieron luego de conseguir en el ámbito judicial una respuesta, una solución. ¿Qué pasa con aquellas víctimas que por ahí son juzgadas injustamente o que esperan una justicia que nunca llega? Desgraciadamente son las que más, porque incluso en este tipo de crímenes lo normal es la impunidad. Afortunadamente a veces se consigue hacer una parte de justicia, y en el caso de Argentina en particular, pues digamos que hubo un gran acto de justicia inmediatamente después de la dictadura en el juicio a las juntas militares. Después vinieron años de impunidad, pero vinieron años también de coraje de las víctimas y de algunos operadores jurídicos. Después la jurisdicción universal, es decir, el hecho de que esos crímenes son universales hizo que se reaccionara fuera, y después se motivó la acción aquí dentro de nuevo, y hoy día afortunadamente, a pesar de los ataques que han sufrido, seguimos adelante. Pero sí, la impunidad es la norma y por eso hay que luchar contra la misma, hay que superar. A veces las víctimas solamente quieren que se les oiga. Si además conseguimos que haya justicia, que ésta sea eficaz y que sea independiente, por lo menos hay algunas respuestas. El problema es cuando se les cierra toda posibilidad. Y ante esta falta de justicia en algunos casos y la bronca que eso genera, ¿no? El enojarse con las instituciones, con los poderes del Estado. ¿Usted entiende que esto tiene que ver con este giro a la derecha en muchos casos? Hablo de Brasil, por ejemplo, con Bolsonaro. Hablo del partido español que quiere buscar un triunfo exactamente en las próximas elecciones. ¿Tiene que ver con esto también? Bueno, yo creo que tiene que ver con una instrumentalización de la justicia. Normalmente, como decía George Orwell, cuando el fascismo vuelva a Occidente lo hará de mano de la libertad, ¿no? Es decir, aquí es de mano de la justicia, todos reclaman justicia, justicia dura, justicia contundente, pero después miras cómo esa justicia a la que se apela es selectiva normalmente para proteger privilegios, y no una justicia participativa, apegada al ciudadano, apegada a los más vulnerables. Afortunadamente, también la independencia judicial, la verdadera independencia judicial, opera en un Estado de Derecho, y hay ejemplos de resistencia a la misma, y otros, desgraciadamente, que no es así. Por tanto, lo que tenemos que hacer es buscar esos jueces que realmente sean servidores públicos, que el concepto de servicio público lo tengan en su ADN y no para aprovecharse de los ciudadanos. Justamente, ¿cómo se hace para detectar a esos jueces? Porque nosotros constantemente contamos casos en los que hay jueces, fiscales implicados ellos mismos como si fuesen delincuentes o actuando como delincuentes, ¿no? Con espías truchos y demás. ¿Cómo se saca a esos integrantes? Bueno, ser juez o ser fiscal no es ninguna patente de corso para no poder cometer delitos, ¿no? Veíamos en este programa, un poco antes de esta intervención, cómo se presionaba a un juez para que tomara unas decisiones determinadas contra un sindicalista, porque al poder político de turno le interesaba que fuera así, y ahí se vio una resistencia. Yo tengo mi experiencia personal, como cada uno la suya, ¿no? En los años 90, cuando investigaba crímenes de Estado, cuando investigaba terrorismo, cuando investigaba narcotráfico, las presiones fueron muchas, personales, familiares, de todo tipo, y sin embargo era claro que tenía que resistirlas, y si no me tendría que haber ido. Por tanto, cuando no se hace esto,
hay mecanismos para detectarlo. A veces son groseros y ese es el abuso de poder, esa es la sensación de impunidad que da el que todo se puede hacer porque nada va a ocurrir. Pero hoy día, afortunadamente, echamos muchas culpas a redes sociales, a Internet y demás, pero también son vehículos de denuncia. Los buenos periodistas, un Víctor Hugo permanente es importante porque denuncia, le ponen frente al poder y puede sufrir esas consecuencias, pero ahí está la convicción. O tomas una decisión y defiendes los derechos humanos y defiendes a los más vulnerables, o te pliegas al poder. La opción es clara: si haces lo primero, corres riesgo; si haces lo segundo, estás más asegurado. Bien, ahí hay una forma de detectar quién está en cada momento, y desde luego en el Poder Judicial las resoluciones injustas y las resoluciones arbitrarias se ven con bastante claridad. El problema es si tenemos capacidad dentro de un sistema para detectar y, sobre todo, para perseguir esas conductas y no avalar la impunidad. Qué hambruna de justicia que tenemos en nuestro corazón. Uno de los libros más maravillosos que he leído en mi vida se llama De vidas ajenas, de Manuel Carrère, un francés, que escribe la historia de dos jueces que consiguieron cambiar esa trampa de la letra pequeña con la que la empresa siempre se lleva por delante los derechos de las personas. Y al mismo tiempo, cuánta indignación provoca un juez injusto. Me cuesta sobrellevar, para salir de la Argentina, porque hablamos todo el día de eso, Moro condenando a una persona en nombre de que él tiene una convicción de que las cosas son así, sin ninguna prueba. ¿Por qué esto nos pasa? Claro, lo que pasa es que ahí hay un grave problema que está en el propio sistema brasileño, aparte del juez, y es que resulta bastante llamativo que al día de hoy todavía haya jueces que instruyan, investiguen y juzguen. Evidentemente están contaminados, no se puede ser objetivo ni imparcial porque ya tienes un prejuicio, pero además la convicción evidentemente se forma con base a pruebas directas o indirectas, es decir, indicios, pero tiene que haberlos. En el caso de Lula, y por lo que se le condena, desde mi punto de vista, y he estudiado muy bien el asunto, tengo que reconocer que formó parte de la plataforma de apoyo a Lula, y el grito Lula libre hay que mantenerlo porque no se ven esas pruebas. En un juicio oral público contradictorio, con igualdad de armas, tendría que haberse explicitado cuáles eran esas pruebas, y eso no ocurrió. Por tanto, es más que dudoso que no obedezca a unos intereses que después... Yo respeto al juez Moro, lo conozco, incluso él ha dicho públicamente que yo era un modelo, pero no quiero ese tipo de modelos. Yo lo que quiero es que haya una justicia independiente e imparcial. Y posteriormente, ahora que vemos lo que ha acontecido con su posición actual, cuando menos surge la duda de si en aquel entonces actuaba de una forma o de otra, y eso es muy peligroso. Este título, que es un grito, ¿cuánto tiene de esfuerzo en nombre de la justicia, pero también tratando de romper el ensamble que se da con lo mediático, que tiene una gravitación feroz hoy día en la justicia? Es mucho de ambos componentes, ¿no? Porque no siempre la investigación de los crímenes más graves de lesa humanidad ha sido bien asumido y bien aceptado por determinados componentes mediáticos. En el libro también aparece la investigación de los crímenes franquistas, el intento en España y la continuación de la querella desde aquí, desde Argentina, que sigue adelante y no ha sido muy aceptado. También se cuenta todos los casos de intento de enjuiciamiento de crímenes como el genocidio del Tíbet o los crímenes en Guantánamo, los vuelos de la CIA, los crímenes de la guerra de Irak, y tampoco ha sido muy fácil y es muy duro, es muy difícil esa investigación, pero hay que intentarlo. No podemos dejar inermes a las víctimas. Es una obligación, es una exigencia de la justicia para las víctimas. He sentido como un privilegio, igual a ese cafecito que nos tomamos en Madrid hace poco, poder hacer esta nota, Baltasar. Un gusto enorme tenerlo por aquí. Un placer, Víctor Hugo, un placer.